Hola amigos de YouTube, esto es Electroreparaciones LMC. Bien amigos, tal como les comenté en el video anterior sobre el Drive Motor, en el más reciente, yo les comentaba de que un video difícilmente nos va a dar tiempo suficiente para poder esclarecer cada detalle y que no se nos quede absolutamente nada por decir. Pues bueno, en realidad sí, siempre hay cosas que quedan pendientes y que bueno, gracias a las observaciones y a las sugerencias de ustedes, amigos suscriptores, nos damos cuenta de que efectivamente pues algunos detalles se nos escapan. Fue un amigo suscriptor el que nos hizo de que por qué no explicamos en el video con detalle cómo hacer las mediciones de un Drive Motor. Digamos, cómo hacer las mediciones, en qué punto hacerlas, qué lecturas debemos obtener estando el aparato en óptimas condiciones, qué pasa si no nos da una lectura X. Entonces, de ahí pues surgió la idea, gracias a esa sugerencia, surgió la idea de hacer este video un poco más corto que los demás, esperemos que así sea, para esclarecer este tipo de situaciones. Entonces, intentando hacer esas declaraciones, vamos a empezar con lo siguiente. Tenemos en pantalla el diagrama del Drive Motor en la configuración de centrifugado. Recordemos que en la etapa de centrifugado, ambos interruptores internos del Drive Motor están abiertos y que el brazo guía está totalmente encogido o introducido dentro del Drive Motor. En la esquina inferior derecha de la pantalla vemos lo que representaría el brazo del Drive Motor, donde está totalmente introducido al dispositivo como tal, y vemos que los dos interruptores, tanto el de lavado como el de centrifugado, están abiertos. Quiere decir que por ahí no hay paso de corriente de ningún tipo. Entonces, ¿qué medición podemos hacer en este caso, señores? Como podemos ver, el relé está conectado entre el neutro y el cable o el conector donde va el cable de color rosado. Entonces, si nosotros ponemos nuestro multímetro en la escala de kiloohmios, en este caso en la escala de 20 kiloohmios sería, ¿verdad? Nosotros colocamos nuestro multímetro en neutro y en el rosado, la lectura que vamos a obtener, ¿verdad? Va a ser el valor de resistencia de la bobina de nuestro relé. Para el caso nuestro, para el Drive Motor que tenemos a mano, nos dio 2.31 kilos. 2.31 kiloohmios fue lo que nos dio para este caso nuestro relé. Como podemos ver, no cabe hacer otro tipo de mediciones en los otros terminales porque los interruptores están abiertos. No nos daría ninguna lectura, ¿verdad? Nos daría cero continuidad, cero todo, ¿verdad? Pero en este caso, para el medir la bobina del relé, lo hacemos entre el neutro y el terminal donde va el cable rosado. Es lo único que nos va a dar en este caso lectura, y la lectura sería 2.3 kiloohmios. Esa sería en primera instancia. Ese es el valor para este Drive Motor, es el valor del, eh, de la bobina del relé. ¿Ok? Vamos a ver qué otro tipo de medición podemos hacer. Ok, para el diagrama que acabamos de observar en pantalla, vimos que corresponde a la configuración del centrifugado. Pudimos observar que en esta etapa ambos interruptores internos del Drive Motor están abiertos, o sea, no hay paso de corriente por ninguno de ellos. Sin embargo, pudimos apreciar que entre el cable rosado, perdón, entre el terminal del cable rosado y el terminal neutro, que sería el del cable azul,
entre esos dos terminales se encuentra conectada la bobina del relé. O sea, entre estos dos terminales que vemos aquí ahora serían el que tenemos acá más a la derecha, el que tenemos acá en el centro, y el tercero pues que sería el de cable azul con raya. Pero para el caso del diagrama que acabamos de ver, el único punto donde podríamos obtener alguna lectura con el multímetro sería entre el neutro, o sería el terminal de cable azul, y el de cable rosado. Vamos a ver entonces qué es lo que obtenemos entre esos dos terminales. Vamos a colocar una punta de prueba en el neutro y luego la otra punta de prueba la usamos en el cable, en el terminal donde iría el cable rosado. Vamos a ver qué lectura obtenemos. Ahí vemos entonces que el multímetro nos está dando una lectura. Esa lectura, si nos remitimos al diagrama, nos daremos cuenta que corresponde al valor en ohmios de la bobina del relé. Porque si analizan el diagrama no hay paso de señal para que haya conductividad por otro punto más que por ahí. Entonces lo que tenemos ahí es el valor de la resistencia de la bobina del relé. Es lo que tenemos en ese momento, 2.35 kilo ohmios es lo que nos mide la bobina del relé. Ok, acá lo que tenemos en pantalla es el diagrama correspondiente a la configuración de lavado. Fíjense cómo el brazo del drive motor en la esquina inferior derecha de la pantalla, el brazo está a la mitad de su recorrido. O sea, ya anteriormente para el centrifugado estaba totalmente el brazo adentro, ahora lo tenemos a su medio recorrido, lo cual equivale a la posición en que debe ir para la etapa de lavado y enjuague. En esta condición, como lo habíamos visto en el video anterior, el interruptor correspondiente al lavado está abierto, ¿verdad? En ese punto el interruptor de lavado se abre, pero inmediatamente se cierra el de centrifugado, que es el que está en la parte de arriba. Entonces, ¿qué medición podemos hacer en este caso? Podemos hacer la medición entre el cable azul con raya y el neutro, y qué elementos intervienen en ese circuito. Bueno, si nos vamos por el cable rojo pasando por el interruptor de centrifugado, llegamos a la parte de abajo del motor. Fíjense que esa raya verde que hay a la par de la raya roja, esa raya verde nos indica el recorrido que haría la señal para nosotros hacer la prueba con el multímetro. Entonces vemos cómo llega al motor, atraviesa el motor, luego sale por el conductor negro hasta el neutro. ¿Qué estaríamos midiendo en ese caso entonces? Única y exclusivamente la resistencia de la bobina del motor. Obviamente el interruptor tiene que estar en óptimas condiciones para que nos permita el paso de la señal para hacer la medición. Entonces, si nosotros medimos entre neutro y el cable azul con raya, lo que estaríamos midiendo es el bobinado o la resistencia del bobinado del motor, que para este caso es 1.5 kilo ohmios. Eso es lo que nos da la bobina del motor para este drive motor que tenemos en el video para el ejemplo. Ok, entonces al hacer la medición, en ese caso, eso es lo que nos va a dar. No nos va a dar continuidad, nos va a dar un valor de resistencia correspondiente a la resistencia del bobinado del motor. ¿Qué otra prueba podemos hacer en esta misma configuración? Vamos a ver. Ok, como pudimos ver en el segundo diagrama, la configuración corresponde a la etapa de lavado o enjuague, ¿verdad? Una de las mediciones que podemos hacer en esta etapa al drive motor correspondería a la medición entre el cable azul con raya y el cable azul que representa el neutro. Vamos entonces a colocar nuestro multímetro en el terminal que corresponde al cable azul con raya y luego en
el cable, perdón, en el terminal que corresponde al cable azul. En este caso recordemos que por estar en la etapa de lavado, el Dryan, el brazo, está apenas a la mitad de su recorrido. Eso es lo que, esa es la forma en que esto funciona. En esa posición se abre el interruptor, que sería lo que llamamos interruptor de lavado, pero inmediatamente se cierra el interruptor que llamamos interruptor de centrifugado, por lo que entonces nosotros tendríamos continuidad en ese interruptor y podríamos entonces hacer la medición entre el cable azul con raya y el cable azul, que sería el neutro. En este caso, en esos dos terminales, lo que estaríamos midiendo, si ustedes se fijan en el diagrama, la raya verde, la rayita verde que le dibujamos simulando el paso de la señal para la prueba con el multímetro, si ustedes se fijan, lo que haríamos ahí es medir la resistencia de la bobina del motor interno del Dryan. Vamos a ver entonces cuánto nos daría. Dice que nos da 1.5 kilo ohmios, 1.5, 1.52, bueno, 1.50, yo lo dejo en 1.50, lo que correspondería a la medición de la bobina interna del motorcito del Dryan motor. Esa es una de las mediciones que podemos hacer en esta etapa. Esta misma configuración, vemos que estamos en la parte de en la etapa de lavado de enjuague, ¿verdad? No hubo un cambio. Lo que vamos a hacer es otra configuración para hacer otra medición. Si nosotros colocamos nuestro tester en el cable, perdón, una punta de prueba del multímetro en el cable azul con raya, vean la raya verde, sigan la raya verde que pasa por el interruptor de centrifugado, luego llega al motor, atraviesa el motor, llega a través del cable negro y vemos cómo en lugar de salir hacia el neutro, sale hacia el bobinado del relé y hasta el cable rosado. Ok, en este caso ya no estamos midiendo entre azul con raya y neutro, sino que estamos midiendo entre el azul con raya y el rosado. Por lo que estamos midiendo, en este caso, midiendo ambos bobinados, el del motor, el del motorcito del timer, la resistencia del bobinado del motorcito del timer y la resistencia del bobinado del relé. En este caso lo estamos midiendo en serie. Por lo tanto, lo que nos va a dar ahí es la sumatoria de la resistencia de la bobina del relé y la resistencia de la bobina del motor del Dryan motor. Entonces obtendremos un valor de aproximadamente 3.8, 3.9 kilo ohmios, porque estamos midiendo ambos bobinados en serie. Cuando hagamos las pruebas en esos dos puntos, cable azul con raya y cable rosado, lo que nos va a dar es el valor de ambas resistencias de ambas bobinas, la correspondiente a la resistencia del relé, de la bobina del relé, y la resistencia correspondiente a la bobina del motorcito del Dryan motor. Fíjense que el contacto que está cerrado es el de centrifugado, el de lavado está abierto, ahí no haría ninguna influencia. Ok, esa sería otra comprobación que podemos hacer en esta configuración. También podemos hacerlo de manera siguiente. Si se fijan en el diagrama o en la segunda parte del diagrama que corresponde al lavado y enjuague, lo que hicimos fue conectar las puntas de prueba, una en el cable azul con raya y la otra en el cable rosado. En ese caso lo que estaríamos midiendo sería la resistencia de la bobina del motorcito del Dryan y la resistencia del relé, quedando ambas en serie, y por lo tanto el valor que nos va a dar la lectura correspondería a la suma de ambas resistencias. Vamos a ver si es cierto. Ok, ahí tenemos 3.9. 3.9, si sumamos la resistencia que nos había dado la bobinita del relé y si la sumamos con la resistencia que nos había dado la bobinita del motor interno del Dryan motor, obtendremos aproximadamente 3.9 de lectura. Entonces fíjense bien que lo que estamos haciendo es
corroborando o viendo qué mediciones le podemos hacer al a un Drive Motor que se encuentra en buen estado, porque en algún momento tendrán ustedes que hacer esas comprobaciones y tiene que darle estos resultados. En algunos Drive Motor tengo entendido que lo que se prueba es nada más continuidad, pero es que la continuidad puede darte entre los interruptores, en el cableado, pero tenés también que tener en cuenta que las bobinas, los valores de las bobinas del motor y la bobina del relé también tienen que tener el valor que le corresponde. Ok, entonces eso sería las dos pruebas que podemos hacer en la etapa de lavado y enjuague. Ya antes habíamos visto la prueba que podemos hacerle cuando el dispositivo está en función de centrifugado. Ok, en esta última configuración, que sería cuando el Drive Motor está en reposo, fijémonos en el brazo guía en la esquina inferior derecha de la pantalla. El brazo guía está totalmente afuera. Esa situación se da cuando la máquina está en reposo, es decir, está apagada. El Drive Motor está desactivado prácticamente, está lo que le conocemos como posición de reposo. ¿Qué medición podemos hacer ahí, señores? Fíjense que el interruptor de centrifugado en la parte superior del diagrama está abierto. El que está cerrado, porque así es cuando el Drive Motor está en reposo, el interruptor de lavado tiene que estar cerrado a la espera de que le envíen señal para echar a andar el motorcito y mover el brazo guía. Pero en este caso, ¿qué comprobación podemos hacer? Si se fijan en las líneas verdes, que son las que nos indican por dónde circula la señal que le aplicamos para hacer la prueba con el multímetro, ingresa por el neutro. ¿Ok? Vemos que por el neutro llega a la bobina del relé y de la bobina del relé sale al cable rosado. Ok, ya ahí estaríamos midiendo el valor de la resistencia del bobinado del relé. Pero paralelamente a eso, si ustedes se fijan también por el cable azul del neutro, también se deriva parte de la señal del multímetro, se deriva hacia el motor, atraviesa el motor y luego, como el interruptor de lavado está cerrado, por ese interruptor sale también la señal hacia el cable rosado. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos midiendo la resistencia del bobinado del relé y juntamente a eso la resistencia del bobinado del motor. Solo que en este caso ambas resistencias quedan en paralelo. ¿Ok? En paralelo. En el caso anterior creo que lo habíamos hecho en serie. En este caso lo estamos haciendo en paralelo. Por lo tanto, el resultado que nos da es de acuerdo a una fórmula que vamos a verla ahorita, más adelante, en unos minutitos. Se dice que cuando dos resistencias de diferente valor quedan conectadas en paralelo, la resistencia total es el equivalente a el inverso de la suma de los inversos de cada uno de los valores de la resistencia que están midiéndose. Eso lo vamos a ver un poquito complicado. A mí lo hecho de las fórmulas me confunden un poco, pero también es fascinante, es bonito. Vamos a verlo ahora, lo sencillo que resulta. Entonces, esas son las mediciones que podemos hacer con el Drive Motor. Vamos a ver cada caso en la práctica para que ustedes vean y veamos cómo se obtienen cada uno de los valores y cómo se hace cada una de las mediciones que hemos visto en los diagramas. Ok, este último diagrama que acabamos de ver corresponde a la configuración del dispositivo estando en reposo, ¿verdad? Recordemos que cuando está en reposo el Drive Motor, el interruptor de lavado se encuentra cerrado, el brazo guía está totalmente afuera, extendido totalmente hacia afuera, como lo estamos viendo ahora, ya no está ni a medio recorrido ni hacia adentro, sino totalmente afuera, por lo que está en reposo. Recordemos que en esa condición el mecanismo de embrague, los resortes, los muelles que tiene el embrague de la transmisión
jalan, tiran del dispositivo y lo extraen en su totalidad para que la máquina quede en reposo. En esas condiciones el interruptor de lavado estaría cerrado y el de centrifugado estaría abierto, por lo que en este caso, para este caso, este interruptor no nos serviría de nada hacer ninguna prueba ahí porque el interruptor está abierto. Pero podemos hacer una medición entre el cable azul que corresponde al neutro y el cable rosado, ¿verdad? En este caso, si ustedes se fijaron en el diagrama y observaron las líneas verdes que representan el recorrido de la señal del multímetro para hacer la prueba, se dieron cuenta que el relé, la bobina del relé y la bobina del motor quedaron en paralelo. Por lo tanto, lo que nos va a dar aquí es la resistencia total la suma total de dos resistencias en paralelo, pero resistencias de diferente valor. Eso lo vamos a ver a continuación, cómo es que se hace ese cálculo, y verán ustedes que el resultado que nos da precisamente corresponde a la resistencia de ambas bobinas que quedan en paralelo. Entonces aquí tenemos, como pueden ver, el multímetro 0.9, sí, 0.96, bueno, 0.9. Eso es lo que nos da la sumatoria de ambas bobinas en paralelo. ¿Ok? Sería entonces las comprobaciones que yo les sugiero hacer de esta manera nos estamos dando cuenta que los interruptores están dando continuidad, porque al momento de conectar las puntas de prueba en los terminales correspondientes donde van los interruptores, pues nos está dando las mediciones y eso quiere decir que están dando continuidad. Aparte de eso, estamos determinando con esto que las bobinas internas, tanto del relé como del motor interno del drive motor, están en perfectas condiciones. Entonces vamos a ver a continuación cómo es que obtuvimos ese valor de resistencia de 0.93, considerando que ya conocemos los valores de la resistencia de la bobina del relé y de la bobina del motor. Con esos dos valores, en una ocasión en la etapa de lavado de enjuague vimos que quedando en serie, pues obviamente nos da la sumatoria de las dos, pero cuando están en paralelo, por ser de diferente valor, hay una formulita ahí que aplicar para que podamos darnos cuenta de que efectivamente nos da 0.93. Entonces vamos a verlo a continuación. Bueno, recordemos que en el diagrama en donde se representaba la parte del centrifugado pudimos medir la resistencia del bobinado del relé. No sé si gustan remitirse nuevamente a ese diagrama y verán que ahí obtuvimos la lectura de la resistencia del relé, que fue de 2.31 kilo ohmios. Ese es el primer dato que tenemos para el cálculo. Luego, cuando llegamos a la etapa o al diagrama de la configuración para el lavado, una de las mediciones que hicimos era la de la resistencia del bobinado del motorcito, el cual nos dio 1.5 kilo ohmios aproximadamente. Estos valores son aproximados porque, bueno, a veces los multímetros tienden a oscilar, a fluctuar de alguna manera, pues son valores aproximados. Pero en cuando hicimos la medición de la resistencia del motorcito en ese diagrama de la parte de lavado, nos dio 1.50 kilo ohmios aproximadamente, que es el segundo dato que necesitamos para el cálculo. Ok, finalmente en el diagrama en donde el Dryan se encontraba en reposo, fue donde pudimos ver que el multímetro, con ayuda del multímetro podíamos hacer la medición tanto de la bobina del relé como de la bobina del motorcito, ambas en paralelo, y que nos daba un valor de resistencia bajo, creo que era de 1.91, 1.90 y algo. Les decía que eso es aproximado porque, bueno, los instrumentos de medición tienden a fluctuar en alguna forma. Entonces, en este último, en esta tercera parte, en este tercer párrafo, vemos entonces dónde está la fórmula. Según se establece en los procedimientos matemáticos
aplicados a la parte eléctrica, específicamente al cálculo de resistencias en paralelo, se dice que cuando hay dos resistencias en paralelo que son de diferente valor, entonces la resistencia total se calcula mediante el inverso de la suma de los inversos de ambas resistencias que se están midiendo. En este caso, entonces, como podemos ver en la parte de abajo del párrafo, dice que la resistencia total, ahí podemos ver el inverso que sería, corresponde a dividir 1 sobre el número pues que estamos obteniendo. Entonces, vemos abajo en la fórmula los inversos de la resistencia, tanto del motor como del relé. Entonces, cuando obtenemos el cálculo de los inversos de la resistencia del relé y la resistencia del motorcito, obtenemos un resultado. Ese resultado lo sumamos y nos da, allá al final dice 0.09. 0.09 es lo que nos da el resultado de sumar los inversos de los valores de ambas resistencias. Entonces, a ese valor de 1.09 le aplicamos el inverso también, que sería dividir 1 entre ese valor, y el resultado que nos da es 0,91 kiloohmios, que fue lo que el instrumento de medición nos dio en ese caso, en donde las resistencias del motorcito y del relé se encontraban en paralelo. Para aquellos, a mí sinceramente no me interesa profundizar en cálculos matemáticos y esas cosas, porque Electroreparaciones LMC ha venido, y ustedes lo han venido notando, tratando de ser lo más sencillo y lo más claro posible. Pero también resulta que hay suscriptores que nos solicitan profundizar un poco más en esto. Entonces, tratando de atender ese tipo de sugerencias, hemos hecho este tipo de trabajo en donde hemos aplicado este cálculo. Pero les soy sincero, no es que no pueda, me cuesta un poco y prefiero evitarlo en lo posible, pero sí me resulta también apasionante y fascinante meterme en lo que son cálculos matemáticos, pero no es el propósito de Electroreparaciones. Electroreparaciones desea que se compartan situaciones sencillas en donde ustedes puedan entenderlo con facilidad y puedan resolver situaciones que se les puedan dar en sus quehaceres con sus aparatos, ¿verdad? Con sus electrodomésticos. A continuación, entonces, para finalizar el video, voy a dejarles una forma de cómo hacer la comprobación básica de un Drive Motor sin necesidad de cálculo, sin necesidad de muchas cosas, simplemente cómo hacer el cálculo, de cómo hacer las mediciones básicas para determinar si el Drive Motor sirve o no, si hay que cambiarlo o no. Entonces, con esto vamos a cerrar el video. Yo espero a los señores que me solicitaron profundizar un poco más en esto, pues haber satisfecho su solicitud. Para eso estamos, Electroreparaciones LMC. Pero como les repito, el perfil, la idea de Electroreparaciones LMC es hacer que estas cosas se vean y se entiendan de la forma más sencilla. Pero bueno, como un agradecimiento a esos compañeros que nos han solicitado profundizar un poco más en estos temas, pues hemos hecho esto. Esperamos estén satisfechos, y si tienen alguna otra duda, pues esperemos que ya haya quedado todo claro, pero si hubiera alguna otra duda, pues con mucho gusto estamos para satisfacerla. Les dejo entonces con la última parte del video y algunos enlaces al final de algunos videos relacionados para que puedan ampliar un poco más la información. De momento me despido. Que Dios esté con ustedes, que los bendiga y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Sin embargo, y a pesar de todo lo que hemos venido hablando sobre el Drive Motor, lo cual pues es sumamente importante conocer como técnico, es importante conocer todos los detalles de cada componente, dado que del conocimiento profundo de su estructura y de su funcionamiento, pues de esa forma deduciremos muchas veces algunos fallos y algunas soluciones. Sin embargo, existe una forma básica de comprobar este componente sin profundizar tanto en circuitos, en fórmulas y en detalles estructurales. Una forma básica para saber si está funcionando bien. No quiere decir con esto que esté dando el 100% de rendimiento, simplemente es una prueba básica, repito, una prueba básica que consiste en lo siguiente.
Recordemos que el drive motor, estando en posición de reposo, su brazo guía está totalmente hacia afuera, atraído por la fuerza de los muelles que se encuentran en el sector de la transmisión, específicamente en la parte del embrague. Entonces, estando en reposo sin ninguna fuerza que lo obligue a retraerse, está entonces con su brazo guía totalmente afuera. Si en un momento determinado la tarjeta le envía señal, en este caso sería entre el terminal de cable rosado y lo que correspondería al neutro, que es ese segundo toma que alcanzamos a ver ahí un poquito más oscuro. Si se le aplica señal en esos dos terminales, el drive motor actuaría de modo que retrae su brazo hasta la mitad de su recorrido. Vamos a ver si responde al momento de aplicarle la señal. Ahí lo vemos. Ahí está. Hasta ahí está cumpliendo con la parte que sería la etapa para la etapa de lavado, perdón, ¿verdad? En ese punto, el interruptor que correspondería al switch de la parte de lavado en el drive motor se abrió. Ahí está abierto, por lo tanto el motor se detuvo. Al abrirse el interruptor, el motor se detiene y ya el drive motor no hace más otra cosa. En ese momento el mecanismo está trabado firmemente, retenido firmemente con una especie de palanca o traba que le pone el relé. El relé frena el mecanismo de tal manera que este brazo no sale, no se mueve de su sitio. No se mueve de su sitio aún cuando tenga la fuerza que le oponen los muelles en el área de del embrague. Ok, cuando la tarjeta le indica al drive motor que va a entrar en la etapa de centrifugado, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que hace la tarjeta es enviarle fase al terminal que correspondería al de cable azul con raya. Recordemos ya que cuando llegó a esta parte el brazo guía, se abrió el interruptor que estaba cerrado en la parte de reposo, que era el interruptor para la etapa de lavado y enjuague. Pero cuando ese interruptor se abre, inmediatamente se cierra el de centrifugado, pero como aún no la tarjeta no le ha enviado la señal, sino hasta que llegue la etapa de lavado, entonces cuando esa etapa llega, la tarjeta le envía la señal al drive motor para que retraiga el brazo, liberando el mecanismo y disponiendo el sistema para lo que es la parte de lavado. Vamos a ver. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí se retrajo todo el brazo en su totalidad, por lo que entonces el embrague libera el freno que sostiene, que impide que el tambor gire, y ahora el tambor puede girar libremente en la etapa de centrifugado. Ok, entonces esto es una prueba básica, ¿verdad? Ahí que hemos comprobado que los interruptores están funcionando. Hemos comprobado al tratar de sacar el brazo y saber que está trabado, sentir que está trabado, estamos comprobando que el relé está haciendo su trabajo de trabar el mecanismo para que no se devuelva. Hemos comprobado que el motor está funcionando bien. Sin embargo, quiero hacer esta observación. El hecho de que lo hagamos así en la prueba en vacío no quiere decir que ya instalada en la máquina con carga va a funcionar igual. Eso ya sería otra cosa, porque podría ser que internamente hayan engranajes rotos. Entonces, ante la fuerza, la presión que hacen los muelles de la parte del embrague de la transmisión, entonces no soportaría esa fuerza y se saldría por tener engranajes rotos. Pero esta prueba que estamos haciendo acá es una prueba básica. Ok, si al meterle corriente en la primera etapa, que era la de lavado y enjuague, y no escucha que sí suena el relé suena, se oye el clac, clac, clac del relé, que eso siempre va a suceder. Ok, pero no se retrae el brazo, quiere decir que el motor
puede tener su bobinado interno dañado y por lo tanto no funciona el motor interno del drive motor. Igualmente puede ser que tenga los contactos sucios y por eso no le está llegando corriente al motorcito del drive motor. Igualmente, si cuando hace digamos, tira del sistema de embrague, pero da un salto y se devuelve,